Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Historia Interactiva y en primer lugar, no se olviden darle like, subscribe, esas son las cosas que le dan vida a esta página. Y en segundo lugar, les voy a contar de que, como les había adelantado antes, he decidido hacer este podcast en dos, el podcast de las guerras mundiales en dos partes, una para la Primera Guerra Mundial y otra para la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día entonces hablaremos únicamente de la Primera Guerra Mundial. Comencemos. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, fue la primera gran deflagración en donde participaron países de todos los continentes del mundo. Y por eso se llama Guerra Mundial. En esta guerra murieron cerca de 10 millones de soldados, 7 millones de civiles y 20 millones de heridos en total. Usualmente se nos cuenta que la razón que hizo que estallara la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, príncipe heredero del emperador, en la ciudad de Sarajevo, en manos de un miembro del grupo terrorista conocido como la Mano Negra, Gavrilo Princip, el cual a quemarropa le disparó y lo asesinó en la capital de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, esta es realmente solamente la chispa que puso y prendió el gran polvorín acumulado que había en Europa ya desde hace 50 años. Así que ahora, en primer lugar, vamos a hablar de cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hay que dividirlas en tres grandes bloques, ¿no? Las causas políticas, las causas económicas y las causas sociales. Comencemos con las causas políticas, pero para eso primero hay que ver un antecedente importante. Cuando acabó las guerras napoleónicas en 1815, se convocó a lo que se conoce como el Congreso de Viena, que juntó a todos los reyes y ministros de Estado de las grandes potencias europeas: Francia, España, Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia. Y todos ellos se pusieron de acuerdo en restaurar la monarquía absolutista, evitando así que existiesen nuevas revoluciones como la Revolución Francesa, y cada uno iba a apoyar al otro en caso de necesidad, y también se iba a establecer el mecanismo de equilibrio de poderes. Eso quiere decir de que ninguna potencia iba a tratar de expandirse o hacerse más poderosa que la otra, y siempre se iba a mantener un balance. Que se le conoció como el Concierto de Europa duró muy bien hasta más o menos la década de 1850. A mediados del siglo XIX sucederían dos fenómenos que cambiarían para siempre el mapa de Europa y también prepararían el escenario para la Primera Guerra Mundial. El primero es el de la unificación de dos grandes potencias europeas, la unificación italiana y la unificación alemana. Italia, antes de 1850, era en realidad un conglomerado de reinos. Estaba el reino de Cerdeña y Saboya, el reino de las dos Sicilias, estaba el Estado Vaticano, que tenía un control sobre el territorio de Roma y sus alrededores, y estaban los reinos de Lombardía y del Veneto, que estaban controlados por el Imperio Austriaco. Entonces era un mosaico de diferentes estados soberanos, pero que no estaban unificados. Sin embargo, una serie de guerras que ocurren entre más o menos 1848 y 1870 lleva a que Italia logre su independencia, digamos, unificando todo el territorio, derrotando a las fuerzas austriacas en más de una ocasión, y también sometiendo al Papa, y logró unificar toda la península italiana. Esto lo hizo en parte con ayuda de otros monarcas como Napoleón III, emperador de Francia, y también del Imperio Prusiano, que sería luego el Imperio Alemán. También, más o menos en las mismas épocas, en la década del 60, Alemania inicia su proceso de unificación, que también, como ustedes saben, el Sacro Imperio Romano era un mosaico de diferentes reinos, principados, ciudades alemanas, cada una independiente. Estaba el reino de Baviera, el reino de Sajonia, el reino de Prusia, en fin, entre muchos otros. Y poco a poco Prusia, con su capital Berlín, lograría atraer a los diferentes reinos, algunos de manera pacífica, otros a través de la presión diplomática y otros a través de la guerra. Sin embargo, para lograr consolidar el imperio alemán, tenía que vencer a dos rivales, una vez más, a Austria, porque Austria también tenía control de la zona sur de Alemania y era el imperio alemán por excelencia, y también vencer a Francia, porque Francia ocupaba
unos territorios conocidos como la Alsacia-Lorena, que estaban en la frontera. Como pueden ver en el mapa, esta frontera siempre fue una zona de disputa entre Francia y Alemania, desde el siglo XVII. Entonces, finalmente, Alemania derrotaría a Napoleón III en la batalla de Sedan en 1870 y firmaría la unificación alemana, nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles, en Francia. Entonces, el surgimiento de estos dos países, primero que nada, rompe con la idea del concepto de Europa, porque comienzan a estallar rivalidades y enfrentamientos entre las potencias y se rompe el equilibrio de poderes. Y segundo, cambia el mapa, ¿no? Entonces aparecen dos nuevas potencias que quieren comenzar a competir de igual a igual con las potencias tradicionales como Austria, Francia e Inglaterra. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es el de la descomposición de los imperios que habían en la época, sobre todo del imperio austrohúngaro y del imperio turco-otomano, ¿no? El caso del imperio austrohúngaro, que era en realidad el imperio austriaco, era un mosaico de naciones, ¿no? Estaban los checos, estaban los eslovacos, los eslovenos, los croatas, los serbios, en fin, controlaban un conglomerado de naciones, de húngaros, y poco a poco, con el surgimiento del nacionalismo, muchas de estas quisieron obtener independencia. La primera que lo logró a través de mucha presión y enfrentamientos fue Hungría, y es ahí cuando la unidad del imperio como imperio austriaco se divide en el imperio austro-húngaro. Esto ocurre en 1867 y así, digamos, es como una especie de monarquía dual, en donde los dos reinos caían bajo la corona del emperador, en este caso José Francisco I. Entonces, este es el escenario que cambiaría el concierto de Europa. Y esto llevaría a la tercer motivo político de la Primera Guerra Mundial, que es el sistema de alianzas. Los enfrentamientos que he mencionado brevemente llevaría a una serie de rivalidades. Una de las rivalidades más grandes sería la rivalidad entre Alemania y Francia, los cuales se veían como enemigos por la guerra que habían tenido en 1870. Francia quería recuperar su dignidad y recuperar los territorios perdidos, y Alemania siempre trataba de mostrarse como el superior, ¿no? El que organizó toda esta diplomacia fue nada más y nada menos que el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, renombrado canciller, uno de los políticos más hábiles de la historia, y él generó un sistema de alianzas para proteger a Alemania de diferentes enemigos. Firma acuerdos con Rusia, firma acuerdos con Austria-Hungría y tiene unas muy buenas relaciones con Gran Bretaña, tratando de aislar a Francia, siempre viendo a Francia como el enemigo principal. Sin embargo, a la muerte de Bismarck, el nuevo emperador, el emperador Guillermo II, no tiene las mismas habilidades diplomáticas y comete ciertos errores indisponiendo a Rusia con Alemania, y es así que Rusia deja su acuerdo con Alemania y se acerca más a Francia, logrando un acuerdo en 1891 que sería la Entente Rusia-Francia. Entonces tenemos la alianza alemano-austriaca y la Entente franco-rusa. Luego Italia también pasaría a formar parte de la Triple Alianza, se llamaría Triple Alianza a partir de ahí, y Gran Bretaña, que se había mantenido al margen, sobre todo porque había buenas migas entre el rey Enrique V y el emperador Guillermo II, eran primos. Sin embargo, poco a poco Alemania comenzó a retar a Gran Bretaña en su propio en el tema colonial y también en el tema marítimo, ¿no? Como se hace una carrera armamentista en el tema de las flotas. Entonces Inglaterra vio esto con sospecha, con temor, y dijo: ¿saben qué? Prefiero asegurarme y aliarme con el máximo enemigo de Alemania, nada más y nada menos que Francia. Entonces así los franceses y los ingleses forman una nueva coalición. Así se crean las dos grandes alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. También me faltó mencionar el tema de la descomposición del Imperio Otomano, la cual comenzó a mediados también del siglo XIX, y unos nacionalismos surgidos en Serbia, Bosnia, Bulgaria y Rumania generaron una serie de convulsiones, y Rusia intervino en la guerra siempre a favor de estos estados independientes, los cuales los quería poner bajo su esfera de influencia, y también entraron los austriacos.
Así derrotaron a los otomanos y se llegaría al Congreso de Berlín de 1878, en donde se reconoce la independencia de Serbia, Bulgaria y Rumania, y más bien Bosnia, que antes había sido controlada por los turcos, pasaría a control de Austria-Hungría. Esta situación fue un equilibrio frágil entre las tres potencias que tenían control sobre los Balcanes, Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, que generaría una serie de inestabilidad regional que se alargaría hasta inicios del siglo XX, y sería de hecho ahí donde iniciaría la chispa de la cual hablamos, que encendería la guerra, ¿no? Este movimiento separatista bosnio que quería integrarse a Serbia y quería independizarse de Austria. Y ahí es donde nacería este movimiento, la Mano Negra, que asesinaría a Francisco Fernando. Bueno, estas son las causas políticas de la Primera Guerra Mundial. Ahora pasemos a ver las causas económicas. Como vimos, la Revolución Industrial llevó a una explosión de la economía europea. La productividad aumentó muchísimo. Sin embargo, se dio una situación en donde había sobreproducción que no podía ser consumida por la población local, y también un excedente de capital que no había dónde invertir. Entonces, también había una escasez de recursos, porque para alimentar esta gran productividad se necesitaba de materia prima agrícola, materia prima mineral, el petróleo, guano, en fin, una serie de cosas para alimentar esta gran industria europea. Entonces es ahí en donde las grandes potencias de la época, Francia y Gran Bretaña, que ya tenían colonias desde 2 siglos atrás, comenzaron a expandir su imperio colonial principalmente en el África, haciendo una repartición, la cual pueden observar en el mapa, y también en Oceanía, Asia y otras regiones del mundo. A esta carrera colonial entraron tarde Alemania e Italia. ¿Por qué? Porque eran naciones nuevas que recién se habían conformado, recién en 1870 eran países independientes, y comenzaron también a querer entrar a esa carrera por conseguir territorios, los cuales les iban a abastecer de nuevos mercados, nuevo lugar donde poder hacer inversiones y sacar rentabilidad, y materia prima. Logran conseguir algunas colonias, pero no llegan a tener esa presencia que tienen Francia e Inglaterra. Entonces esta carrera colonial, que luego incluso se pasaría a llamar imperialismo, hace que Alemania busque rivalizar con sus principales rivales, Francia e Inglaterra, y llevaría principalmente a Inglaterra a desconfiar de Alemania, y por eso a aliarse a Francia antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Dentro de las causas económicas quería mencionar también a la revolución tecnológica militar, la cual estaría relacionada a la revolución industrial. Es así que la aparición del acero, del diésel, de la electricidad, cambiaría el armamento y a la vez cambiaría la forma de hacer la guerra para siempre. Aparecerían cosas como la ametralladora, la artillería pesada, los buques a diésel, los submarinos, y esto generó también una carrera armamentista conocida como paz armada entre las grandes potencias europeas, las cuales querían siempre tener el armamento más poderoso. Esto también hizo creer a los estrategas, a los generales de las Fuerzas Armadas, de que una guerra se ganaría de manera muy rápida usando este nuevo armamento desarrollado, algo que sería un gran error y que se descubriría en la Primera Guerra Mundial. Para terminar con las causas, dentro del ámbito de lo social, quería mencionar el nacimiento del nacionalismo, que es una ideología o movimiento sociopolítico que tiene que ver con el concepto de nación y tiene que ver con los movimientos de independencia, cuando una persona se identifica con una identidad nacional y cree que esa nación debería ser independiente del control de otro estado que no lo representa. Pero también el nacionalismo tiene un carácter expansionista, es decir, cuando tú crees que tu nación es superior y que debe imponer sus condiciones a las demás o colonizar territorios que considera propios. Esta situación de nacionalismo impregnó a las poblaciones de Europa y también a las élites, a los reyes, a los monarcas y a los generales. Entonces, este sentimiento nacionalista hacía que la chispa de la guerra estuviera siempre presente. Entonces siempre había alguna justificación, ya sea por el control de colonias o por recuperación de territorios que consideraban de uno, que hacía la rivalidad entre las potencias esté latente, ¿no? Entonces, para redondear, las causas políticas es
la descomposición de los imperios, la unificación de nuevas potencias que entraron tarde a la carrera colonial y el sistema de alianzas junto a este surgimiento nacionalista y a la carrera armamentista se podría llamar como las causas que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Hablemos ahora un poco del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Como lo había mencionado antes, el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando fue asesinado por Gavrilo Princip en Sarajevo. Automáticamente la reacción del Imperio Austrohúngaro fue poner un ultimátum en Serbia y decirle que se rindan incondicionalmente si no querían ser invadidos. Recuerden que Serbia estaba bajo la protección de Rusia, entonces los serbios se resistieron y dijeron no nos vamos a rendir, amparándose en que Rusia iba a apoyarlos en una eventual guerra con Austria-Hungría. De esta manera, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, estallando oficialmente la Primera Guerra Mundial. 2 días después, Rusia moviliza sus tropas contra Austria-Hungría y viendo que la guerra era inevitable, Alemania lanza su famoso plan Schlieffen. El plan Schlieffen era poder invadir Francia pasando por territorio belga. Obviamente la frontera belgo-alemana era mucho menos protegida, ya que Bélgica era un país pequeño con un ejército poco numeroso frente a la frontera franco-alemana, que estaba mucho más fortificada y tenía la presencia de mayor número de soldados franceses. Entonces la idea era atacar por el norte Francia, llegar a París rápido y acabar la guerra de manera bastante sencilla. Esta era la idea, que evidentemente no se dio. El 3 de agosto, ante esta invasión, al día siguiente Gran Bretaña declara la guerra a Alemania por atacar a Bélgica, y igual Rusia invade también el este de Prusia en el frente oriental. De esta manera se dispara el sistema de alianzas y tenemos así dos bandos enfrentados. Por un lado Austria-Hungría y Alemania versus Gran Bretaña, Francia y Rusia, así como Bélgica y Serbia, que eran las víctimas, ¿no?, que habían sido invadidas por estos ejércitos. Esta guerra, todos los ejércitos, cuando declararon la guerra, los gobiernos, pensaron que la guerra iba a acabar de manera súper rápida, que la tecnología los iba a ayudar a que se rindan rápido los ejércitos enemigos y que esto iba a ser una cosa sencilla. Los soldados iban al frente con mucha alegría, con mucho sentimiento y fervor nacionalista, ¿no? Y no pensaron que se estaban metiendo a una verdadera moledora de carne. Es así que entre el 5 y el 13 de septiembre se da la primera batalla del Marne, en donde fuerzas franco-británicas logran detener la invasión alemana a las afueras de París. Es a partir de ese momento que el frente se estabiliza y se da inicio a la famosa Guerra de Trincheras. ¿Qué es una guerra de trincheras? Básicamente es en donde dos frentes opuestos se estabilizan utilizando varias líneas defensivas de trincheras, púas, alambradas, pozos de mortero, minas, nidos de ametralladora y posiciones de artillería pesada, y de esta manera no permitían que el ejército rival pudiese avanzar. Entonces se estancaba el frente. Y esto se mantuvo en el frente occidental desde 1914 hasta 1918 de manera estable, y se movió muy pocos kilómetros hacia afuera y hacia adentro, y causaba una gran matanza, porque cada ofensiva para poder tomar la trinchera del otro significaba miles o decenas de miles de muertos en cuestión de horas, porque las ametralladoras, las minas, la artillería pesada despedazaba a todo el que quisiese acercarse. Este fue como se peleó la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente occidental. Por otro lado, los rusos, que ya habían pasado a la ofensiva a inicios de la guerra, fueron detenidos el 27 de agosto por los alemanes en una gran batalla conocida como la batalla de Tannenberg, y a partir de ahí los alemanes siempre llevarían la delantera en el frente oriental, derrotando numerosas veces a los ejércitos rusos. En octubre de 1914, el Imperio Otomano, que había visto esto como una oportunidad de poder resurgir de esta esclerosis que tenía y que venía sufriendo, y de poder recuperar algunos de los territorios perdidos en los Balcanes, decide aliarse con las potencias centrales, es decir, con Austria-Hungría y con Alemania, para lograr sacar ventaja sobre todo de Rusia, y declara la guerra a la Triple Entente, perdón. Antes de la guerra también los japoneses, que eran aliados de los británicos, se aliaron al bando aliado junto con los australianos y los neozelandeses y toman control de las islas del Pacífico
que eran colonias alemanas. También las tropas francesas y inglesas en África, las tropas coloniales, logran tomar las posiciones alemanas en ese continente, salvo por Tanzania, que resistió a través de toda la guerra. Winston Churchill, que en ese momento era primer lord del almirantazgo, algo así como un secretario de la Armada Británica, vio que estando estancado el frente occidental, que no se podían hacer grandes avances ahí, y para aliviar la presión que tenía Rusia, que venía siendo atacada por alemanes y por turcos en el Cáucaso, decide lanzar una operación en los Balcanes, y es decir, desembarcar tropas para amenazar directamente la capital otomana de Istambul, y por eso lanza la campaña de Galípoli, desembarcando tropas neozelandesas y australianas en la península de los Dardanelos, la cual termina en un estrepitoso fracaso, ya que estas nunca logran salir de la playa y se quedan estancadas ahí. Esta campaña duraría entre marzo de 1915 y enero de 1916 y acabaría en un total fracaso, ya que las tropas británicas tuvieron que ser evacuadas sin haber cumplido sus objetivos. También el día 6 de mayo, un submarino alemán hundiría el barco transatlántico de lujo británico Lusitania en las costas de Irlanda, que llevaba una gran cantidad de ciudadanos americanos y sería utilizado luego como una de las excusas para que Estados Unidos entrara en la guerra en bando de los aliados. La razón por la cual los submarinos atacaban a los barcos era para poder aliviar el embargo marítimo que le había impuesto Inglaterra, que había rodeado a Alemania de su flota naval, y de esa manera la única forma de poder aliviar era a través de submarinos que atacaban a los convoyes británicos que iban saliendo de la isla. También en mayo Italia entra en la guerra no del lado de la Triple Alianza, sino en el lado de la Triple Entente. Se cambia de bando. ¿Y por qué? Porque Italia tenía ya una rivalidad histórica con Austria y creía que de esta manera iba a poder garantizar su independencia y recuperar algunos territorios que todavía creían que eran italianos. En 1916, Alemania estaba desesperada por romper el frente occidental y lanzan una gran ofensiva que daría inicio a la batalla más sangrienta y más larga de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún, la cual tendría lugar entre el 21 de febrero de 1916 y el 19 de diciembre de ese mismo año. Esa ofensiva comenzó con un bombardeo de casi 1000 cañones que dispararon a la vez por 9 horas, y luego el avance de la infantería de asalto alemana, la cual tuvo éxitos iniciales conquistando las primeras líneas de trincheras francesas, pero los franceses lograron resistir y se dio una batalla de desgaste que duraría meses y en donde finalmente los franceses lograrían triunfar y resistir a la ofensiva alemana. Paralelamente, en el frente occidental, pero yendo más hacia el Canal de la Mancha, los británicos, para tratar de ayudar a los franceses, lanzan una poderosa ofensiva que sería conocida como la Batalla del Somme entre julio y noviembre de ese mismo año, tratando de presionar a los alemanes para que sacaran tropas de Verdún y frenaran el ataque británico. De hecho, es en la Batalla del Somme en que se usa por primera vez los tanques, el famoso tank Mark V británico, que tiene estas orugas, como lo pueden ver en la foto. Sin embargo, los tanques al inicio no tuvieron un gran impacto en el campo de batalla porque fueron mal utilizados, y en el Somme los británicos pierden la gran cantidad de tropas. Es el día en donde más tropas británicas mueren en la historia, 21.000. Y en 4 meses solamente logran avanzar unos cuantos kilómetros y no logran romper el frente. Entonces, en 1916 hay una especie de tablas, ya que los franceses logran detener el avance alemán en Verdún, pero los alemanes logran detener el avance aliado en el Somme. Igualmente en 1916 los británicos pasan a la ofensiva en Egipto para tratar de derrotar a los turcos en Medio Oriente, y rápidamente invaden Palestina y Mesopotamia. Esta guerra duraría aproximadamente 2 años y sería un triunfo total de los británicos. En mayo de ese mismo año tendría lugar la batalla naval más importante de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Jutlandia, en donde los alemanes lanzaron a todos sus buques de superficie para lograr romper el bloqueo británico, y si bien lograron una victoria táctica, no lograron hundir la cantidad de barcos que necesitaban para romper el bloqueo y tuvieron que retornar su flota, la cual nunca más logró enfrentarse a la poderosa armada británica. A partir de ahí, Alemania decidió
fortalecer su campaña de submarinos, la cual atacó una serie de convoyes y hundió muchos barcos mercantes, algunos de ellos americanos, y esto fue lo que realmente llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Pero lo que desataría definitivamente esta decisión fue el descubrimiento del telegrama Zimmermann. Zimmermann era el ministro de Exteriores alemán, y en este telegrama le ofrece a México una alianza en la guerra, con el ofrecimiento de que estos puedan atacar Estados Unidos desde el sur y ocupar los territorios perdidos en la guerra mexicano-estadounidense, ¿no? Texas, Arizona y Nuevo México. Al Estados Unidos descubrir este telegrama, entran en el bando aliado, y el 5 de abril de 1917 declaran la guerra a Alemania, cambiando el signo de la guerra. Otro hecho que ocurriría muy importante en 1917 es la Revolución Rusa. Primero sería la Revolución Blanca, que ocurrió en marzo de 1917, en donde derrocan al zar y entra un gobierno conservador liderado por Alexander Kerensky. Este gobierno decide continuar con la guerra, pero en octubre de ese mismo año tendría lugar la Revolución Roja, liderada por Vladimir Lenin, y el cual toma rápidamente el control en las grandes ciudades rusas, y decide rendirse ante Alemania, firmando el Tratado de Armisticio de Brest-Litovsk en diciembre de 1917. Habiendo salido Rusia de la guerra, los alemanes y los austrohúngaros pasaron a la ofensiva, en primer lugar derrotando categóricamente al ejército italiano en la famosa batalla de Caporetto el 25 de octubre de 1917, y harían colapsar todo el frente italiano alrededor de Venecia. También el general Ludendorff, alemán, comienza a idear una gran ofensiva que pueda romper finalmente con el frente oriental. Esta ofensiva tendría lugar el 21 de marzo de 1918 y tuvo un muy buen resultado al inicio cerca de la ciudad de Amiens. Estuvieron muy cerca de romper el frente franco-británico, y no sería hasta la llegada de las tropas americanas entre junio y julio de 1918 que lograrían parar esta ofensiva. Y esta derrota fue muy dura para Alemania, porque prácticamente agotaron todos sus recursos militares en ese éxito, el cual gracias al apoyo americano no logró explotarse, y automáticamente los aliados pasarían a una contraofensiva que se llama la ofensiva de verano, que tuvo lugar entre julio y noviembre de 1918, en donde finalmente derrotan a los ejércitos alemanes en el frente occidental y logran romper con la línea defensiva Hindenburg, que era la que había protegido las posiciones alemanas durante toda la guerra. También en Italia los italianos logran romper el frente austriaco, y también los británicos finalmente logran derrotar al ejército turco en Palestina. Todos estos escenarios en conjunto hacen de que la guerra ya no tuviese más sentido, y finalmente una revolución que tiene lugar en Alemania hace que obligan al emperador, al Kaiser Guillermo II, a renunciar, y se crea la nueva república, la República de Weimar, liderada por civiles alemanes, la cual firma el 9 de noviembre de 1918 en Compiègne el armisticio que pondría fin definitivo a la Primera Guerra Mundial. Luego, el 28 de junio de 1919, tendría lugar el infame Tratado de Versalles. ¿Y por qué infame? Porque en vez de poner las bases para una paz duradera en Europa y en el mundo, más bien pone el germen para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí en donde me voy a centrar ahora, en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que tienen que ver mucho con el Tratado de Versalles. Una de las consecuencias del Tratado de Versalles fue la disolución de varios imperios y el nacimiento de nuevos países. Por ejemplo, el caso de Austria-Hungría. Se disolvió el imperio y pasó a formarse la República de Austria, la República de Hungría, y otros territorios pasaron a conformar lo que sería Yugoslavia, ¿no? Serbia se juntaría con Bosnia, Croacia, Eslovenia, formaría Yugoslavia, y también Checoslovaquia, ¿no? Eslovaquia y Bohemia pasarían a formar el nuevo estado de Checoslovaquia, y partes del territorio austrohúngaro también serían parte de la nueva Polonia. Lo mismo ocurre con el Imperio Otomano, el cual se disuelve completamente y queda solamente una república turca, que sus territorios se reducen a la zona de Anatolia, ¿no? El Asia Menor, y un pequeño pedazo en los Balcanes.
que incluso tuvo que disputárselo con los griegos en unas guerras que hubieron después. Pero el resto del territorio fue repartido por las potencias vencedoras, especialmente Francia y Gran Bretaña, quienes habían previamente acordado en el Tratado de Sykes-Picot la división de los territorios otomanos en Medio Oriente. Así nacieron los nuevos territorios de Irak, de Siria, Líbano y Palestina, los cuales fueron divididos de manera antojadiza, basado más en la visión de los intereses occidentales que en una verdadera evaluación de nacionalidades y viabilidad de los estados. Esta división antojadiza sería el germen de una gran cantidad de problemas que hasta ahora se arrastran en el Medio Oriente, ¿no? Por otro lado, uno de los principales objetivos de Francia en el Tratado de Versalles era debilitar a Alemania a tal punto que no fuera nunca más una amenaza para sus intereses, lo cual terminó siendo un grave error. En primer lugar, se le quitó una serie de territorios a lo que era el Imperio Alemán. Se le quitó una zona de Prusia Occidental, la cual fue luego donada a la nueva República de Polonia. Se le quitó la zona de Alsacia y Lorena, la cual había sido ganada por Alemania en la guerra de 1870 y volvió a Francia, así como el territorio del Saar. También en la zona de Renania, que era la principal zona industrial y de la industria de acero y del carbón de Alemania, pasó a ser controlada y ocupada por los franceses con el fin de garantizar el pago de las reparaciones que eran completamente abusivas e impagables. Y toda esta situación debilitó mucho a Alemania. Se le puso también imposiciones de no poder tener un ejército más de 100.000 hombres, no podían tener tanques, no podían tener aviación de guerra, no podían tener una flota, en fin. Y toda esta situación debilitó militar y económicamente a Alemania y generó un gran resentimiento en la población, en las tropas que habían luchado, y fue un caldo de cultivo para lo que sería el nazismo, ¿no? Este cabo llamado Adolf Hitler, que había peleado en la Primera Guerra Mundial, de origen austriaco, vio esta situación como una oportunidad para crear esta nueva ideología y llegar a adeptos, ¿no? Ya ubicado en Múnich, él comienza a trabajar el nazismo justo después de la Primera Guerra Mundial. Y algo muy similar sucedería con Italia. Italia, que fue vencedora de la guerra, no recibió prácticamente ningún beneficio en el Tratado de Versalles, no recibió los territorios que reclamaba, y esto generó también una gran insatisfacción, sobre todo en aquellos que habían peleado por Italia y muchos habían muerto, muchas familias que habían perdido gente, y esto fue un caldo de cultivo para el movimiento de las camisas negras lideradas por Benito Mussolini, que llegaría al poder unos años más tarde, creando este primer gobierno fascista. Entonces se da el auge de los totalitarismos. Y el otro caso es el caso de la Revolución Rusa, que si bien tiene sus propias causales económicas, sociales, ideológicas, sin ningún lugar a duda la Primera Guerra Mundial fue lo que poco derrumbó el castillo de naipes del imperio zarista, permitió que los ejércitos del zar estuvieran muy debilitados y desprestigiados por las sucesivas derrotas en el frente oriental, y facilitó que la revolución comunista tomara fuerza y lograra controlar gran parte del país y crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual años después de la muerte de Lenin sería gobernada por el dictador Joseph Stalin. Entonces, la Primera Guerra Mundial causaría también el auge de los totalitarismos, ¿no? Finalmente, quería hablar del tema de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos llega al Tratado de Versalles, Woodrow Wilson, el presidente, con una serie de puntos, ¿no? Se llaman los 14 puntos de Woodrow Wilson, los cuales abogaban por una forma de ver el mundo mucho más liberal, ¿no? Libre comercio, fin al colonialismo, el cese del uso de la fuerza para resolver las disputas, y todas estas cosas los europeos no la vieron con muy buenos ojos, y al no aceptar sus 14 puntos en el Tratado de Versalles, Woodrow Wilson se retira y Estados Unidos vuelve a su tradicional aislacionismo. América para los americanos, y ellos ya no querían saber nada con las cosas que sucedían en Europa. Entonces, esto es lo que explica por qué Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial mucho después.
Una de las cosas positivas o positivas a medias, porque también no funcionó muy bien, fue la creación de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que fue como el antecesor, el precursor de las Naciones Unidas. Fue un intento de crear un sistema multilateral de estados, pero este fracasó justamente por la ausencia de la Unión Soviética, que no fue reconocida, de Estados Unidos, y luego Alemania, Italia, Japón se fueron retirando porque lo consideraron ineficiente, ¿no? Entonces nunca realmente tuvo esa fuerza y ese apoyo que necesitó para funcionar. Como última consecuencia está el tema económico, ¿no? Europa quedó tan devastada económicamente, la crisis, la inflación, sobre todo golpeando en países como Alemania, fue tan grande que todo el centro de poder económico pasa definitivamente a Estados Unidos. Estados Unidos ya venía con la segunda revolución industrial creciendo muchísimo, pero a partir de ese momento se volvería en la primera potencia económica del mundo y esto quedaría patente luego en la Segunda Guerra Mundial. Con esto acabo con las consecuencias. Ya luego en mi siguiente podcast, en donde hablaré de la Segunda Guerra Mundial, voy a entrar más en detalle un poco en el periodo de entreguerras como causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a pasar a responder sus preguntas y con eso terminaríamos este video. Bueno, entre las preguntas que me realizaron, me preguntaron sobre cuáles son los principales avances tecnológicos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en el lado bélico definitivamente fue la aparición de dos armamentos que serían muy utilizados luego en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra contemporánea: el tanque y el avión, ¿no? El avión había sido inventado pocos años antes por los hermanos Wright, pero recién se comenzó a utilizar en la guerra a partir de 1915, solamente de manera explorativa, ¿no? Eran aviones de reconocimiento, hasta que a alguien se le ocurrió ponerle un par de ametralladoras y comenzaron las primeras batallas aéreas en los campos, sobre todo de Europa Occidental, y también comenzaron a ponerle bombas, aparecen los primeros bombarderos, todos en biplanos y triplanos. Los tanques también fueron utilizados primero por los británicos y luego también los franceses y los alemanes sacarían sus propias versiones. Sin embargo, estos fueron mal utilizados al inicio porque solamente eran armas de apoyo a la infantería y muchas veces quedaban atascados, no tenían la tecnología suficiente para atravesar todas las trincheras, pero ya hacia el final de la guerra, sobre todo en las ofensivas de 1918, se comenzaron a utilizar en masa, en grandes cantidades, y realmente lograron el rompimiento de frentes, ¿no? Obviamente la utilización del tanque evolucionaría mucho con la Blitzkrieg alemana, aplicada a partir de 1939. También tenemos el uso de las grandes cañones de artillería, cada vez con una distancia mayor, los submarinos, que fueron un arma muy importante para los alemanes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Los portaaviones comenzaron a aparecer hacia el final de la guerra, y en fin, hay mucha tecnología militar que se desarrolla en esta época, ¿no? También me preguntaron ¿cuándo se puede hablar de una guerra mundial? Bueno, no hay una regla específica, pero como lo indiqué al comienzo, una guerra mundial es cuando esta se pelea entre países que están más allá de un solo continente y en diferentes territorios. La Primera Guerra Mundial se pelea no solamente en Europa, sino también en África, en el Medio Oriente, incluso en algunos sectores del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces por eso es guerra mundial, y participan países como Estados Unidos, Japón y las colonias británicas y francesas en Extremo Oriente y en África, ¿no? Por eso es una guerra mundial. También me preguntaron sobre teorías conspirativas. Bueno, hay muchas teorías conspirativas alrededor de la Primera Guerra Mundial, pero voy a mencionar una que me parece súper interesante. Es la del hundimiento de Lusitania, ¿no? Como indiqué, esto se utilizó como uno de los principales argumentos para que Estados Unidos ingresara a la guerra en 1917. El hundimiento fue en 1915. Pero algunos creen que la situación de su hundimiento fue muy extraña porque los alemanes habían advertido en más de una ocasión, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, que ellos estaban dispuestos a hundir cualquier barco que llevara una bandera británica, que es el caso de Lusitania, que partió de Nueva York con dirección a Londres. Y se sabía que había un riesgo latente, y justo el momento del hundimiento, los barcos escolta que protegían a Lusitania se fueron y más bien le indicaron un cambio de rumbo que los llevó prácticamente directamente al submarino alemán que lo hundió. Entonces algunos creen que fue un hundimiento provocado por los británicos
para tratar de traer a Estados Unidos a la guerra como el lugar, porque sabían que con el Estados Unidos como aliado, el cambio en la guerra iba a ser importante. Obviamente es una teoría conspirativa que no tiene ningún fundamento real, pero sí hay algunos investigadores, historiadores que han encontrado algunos indicios medios extraños. Entonces, con eso, y también, bueno, un compañero también me preguntó sobre la campaña austriaca italiana y la campaña de los Balcanes con los turcos. Bueno, lo mencioné muy brevemente. Obviamente hablar de cada campaña pues es muy extenso. No lo voy a hacer ahora, pero evidentemente hay muchos temas de los frentes, ¿no? De las batallas que son muy interesantes y que me gustaría conversar con ustedes luego en algún podcast o en algún video que haga específicamente sobre ello. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Sé que ha sido bastante largo, 40 minutos casi, y bueno, es la Primera Guerra Mundial, no es para menos. Así que creo que de repente el próximo podcast de la Segunda Guerra Mundial tendré que dividirlo en dos para no hacerlo tan largo y sea más digerible para ustedes. Así que espero les haya gustado, no se olviden, déjenme su like, suscríbanse y pronto les estaré dejando algunas preguntas y todo para seguir hablando de la Primera Guerra Mundial a través de mi página de Instagram. Así que nos vemos, hasta la próxima.